Al pensar en este día de convivencia, pasar un día juntos aquí en familia, me pareció bueno hacer alguna mención sobre el tema, porque estar un día juntos siempre es una fiesta. Y Israel tenía muchas celebraciones, muchas fiestas solemnes. Se juntaban para conmemorar acontecimientos. Algunos eran fiestas religiosas y otras eran fiestas religiosas y patrias a la vez. Todas estas fiestas religiosas fueron instituidas por Dios y tuvieron un sentido espiritual en su momento, una recordación de un hecho, de un obrar de Dios, y también tenían un sentido profético de cosas que iban a acontecer en el futuro. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron precisamente con la venida del Señor, su muerte, sepultura, cuando Él cargó con nuestros pecados, su resurrección y su ascensión, la venida también del Espíritu Santo. Y algunas de estas profecías se van a cumplir después, al final de la historia. Pero todo el ritual del Antiguo Testamento era una sombra de lo verdadero. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, los textos los vamos a ir pasando aquí. Hebreos 10, 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, muchas de las fiestas, de las cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que iba a venir. No tenía el contenido que tiene en este tiempo. No obstante, aunque muchas profecías ya se cumplieron, algunas de ellas vuelven a tener, como podemos decir, como un rebote, vuelven a suceder otra vez. Por ejemplo, el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y se cumplió ese día la profecía de Joel, de que iba a derramar del Espíritu Santo, y tuvo cumplimiento justo el día de Pentecostés. Pero eso mismo volvió a pasar otras veces. Por ejemplo, el movimiento pentecostal a fines del siglo pasado, principio del siglo pasado, ahí hubo un derramamiento del Espíritu. Y lo que había pasado con los 120 el día de Pentecostés volvió a pasar otra vez cuando surgió luego el movimiento pentecostal. También hubo otros movimientos de la misma naturaleza y volvió a ocurrir lo mismo. Los que llevaron el libro de Silvia y Mitián sobre Nigeria, ahí justamente el hermano mencionaba al comenzar la reunión de la noche del Espíritu Santo, y vuelve a suceder lo mismo, y hay un derramamiento del Espíritu y vuelve a suceder las mismas cosas. Lo mismo podríamos decir de la década del 60, cuando muy soberanamente Dios derramó de su Espíritu Santo, y en ese momento se recibía el bautismo del Espíritu Santo de una forma muy sencilla, aun gente que no lo buscaba. Gente que no buscaba el bautismo del Espíritu Santo lo recibía igual. Y algunos les decían a los directivos de su denominación: dice, pero yo no busqué esta experiencia, yo no busqué hablar en lengua. Estaba orando y en un momento empecé a hablar en lenguas. Algunos recibieron el bautismo del Espíritu Santo estando en el baño. Otros lo recibían dormidos, estaban en la cama y se despertaban hablando en lengua. Fue algo muy soberano de Dios. No era solo en las reuniones, no era solo en un encuentro o en un retiro, sino soberanamente Dios derramó de su Espíritu Santo. También comenzó en ese tiempo el movimiento carismático en muchos países.
Lo mismo que pasó en Argentina pasó en otros países, pero el movimiento carismático también comenzó en esa década en muchísimos lugares de la tierra. Y esto mismo va a seguir sucediendo hasta que el Señor vuelva otra vez. O sea, que hay cosas que vuelven como a tener un rebote, vuelven a suceder otra vez a través de la historia. La primera fiesta judía que encontramos, la primera que se celebraba al principio del año, era la Pascua. Era la festividad donde se sacrificaba un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esa noche que pintaron los dinteles de las casas con sangre, mataron un cordero, tenían que comerlo en forma muy apresurada, con hierbas amargas, y la Pascua recordaba la salida de Egipto y recordaba la liberación de la muerte. Esa noche pasó el ángel de la muerte por Egipto y en todas las casas los primogénitos, tanto de animales como de personas, habían muerto, salvo en las casas donde tenían pintado con sangre. Pascua significa pasar de largo, y la muerte pasó de largo. Estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Era una figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y somos libres de la muerte eterna, cuando nos ponemos bajo la sangre de Cristo Jesús. ¿Tu casa espiritual está pintada con sangre? Está cubierta por la sangre de Cristo. Y es la única manera de ser libre de la muerte eterna, de la muerte espiritual, si estamos bajo la sangre de Cristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua es Cristo. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Un solo cordero pascual. La segunda de las fiestas que se celebraba en Israel era muy pegadita a la Pascua, seguido. Al día siguiente se celebraba y era la fiesta de los panes sin levadura. Era la festividad durante la cual se comía pan, pero sin haberle puesto levadura, o sea, la masa no estaba leudada. Recordaba la salida rápida, presurosa de Egipto. No tuvieron tiempo de leudar la masa, así que tuvieron que salir apresuradamente de Egipto. Recordaba esa salida. Egipto es figura del mundo en la Biblia. La salida del mundo fue presurosa. El cordero fue sacrificado, la sangre derramada, quedaron bajo la sangre. Pero una vez que uno queda bajo la sangre de Cristo, la salida del mundo, del espíritu de este mundo, tiene que ser presurosa, rápida. Es salir muy rápidamente de estar bajo la cobertura del diablo para estar bajo la cobertura del Señor. La levadura siempre nos habla en las Escrituras de pecado. Comer pan sin levadura nos expresa la bendición de disfrutar plenamente de la comunión con Cristo. 1 Corintios 5, 6 y 7 dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El único, sin levadura, es Cristo Jesús. El comer pan sin levadura es comer Cristo. Primero, bajo la sangre. Primero, el Cordero Pascual. Inmediatamente, enseguida, porque esta festividad era al otro día. Pascua terminaba un sábado, el domingo comía pan sin levadura. Es comer a Cristo Jesús. Amén. La bendición de que inmediatamente, cuando uno viene a Cristo, puede comenzar a disfrutar de su persona, de su presencia en nosotros. Amén. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Esta festividad que se celebraba una vez al año, en ese encuentro traían al templo de Jerusalén una gavilla, o sea, un manojo, las primicias, los primeros frutos de la siega. Era al día siguiente del día de reposo. El primer día de la semana traían estas gavillas, este manojo, al templo. Aquí nos presenta un hermoso cuadro, una hermosa figura de la resurrección de Cristo Jesús. Las gavillas, estos primeros frutos, los traían el día siguiente al día de reposo, el día domingo. Cristo resucitó un domingo. Dice 1 Corintios 15, 23, el capítulo de la resurrección. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, ¿Cristo qué? Las primicias. En esta festividad traían las primicias, el primer fruto. Y aquí dice que Cristo es las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Mateo 28, versículo 1, 5 y 6, dice, pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mas el ángel dijo a las mujeres, ¿qué le dijo a las mujeres? ¿Qué le dijo a las mujeres? No está aquí. ¿Por qué no está aquí? Y Pablo dice, las primicias. Cristo fue las primicias, el primer fruto de la resurrección. Lo precioso de esta festividad es que había junto había una gavilla, un manojo. Y esto fue exactamente lo que ocurrió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Él se levantó de entre los muertos.
Pero juntamente con Cristo se levantó una camilla, se levantó un manojo. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Y dice así: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después de la resurrección del Señor, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Cristo descendió al mundo de los muertos, cuando Cristo descendió hasta los infiernos, cuando Cristo descendió, la vida descendió y tocó a la muerte no los pudo retener. A todos los que tocó, se abrieron los sepulcros, se partieron las piedras, resucitaron. Pero después que Cristo resucitó, recién ahí se aparecieron en Jerusalén, se aparecieron en la santa ciudad. Así como Cristo resucitó, y junto a la resurrección de Cristo resucitó también un manojo, un grupo de personas. No sabemos más nada de ellos, pero en ese momento resucitaron. Estas personas fueron mecidas delante de Dios. Es la gavilla que se levantó de entre los muertos. Así lo mismo va a suceder cuando el Señor vuelva otra vez en gloria. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán, dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habrá un gran estruendo, como ocurrió en aquel momento, cuando Cristo descendió a ese mundo de los muertos. Estas tres fiestas, Pascua, pan sin levadura y primicias, la presentación de las gavillas del manojo, estas tres fiestas estaban juntitas, era una seguida a la otra, no estaban separadas, eran seguidas. Las tres fiestas iban juntas. Qué casualidad, ¿no? Muerte, la vida de Cristo, la resurrección del Señor. Lo mismo pasa en todo aquel que se acerca a Él. Primero queda bajo la Pascua, bajo la sangre. Recibe la vida de Cristo y tiene la esperanza gloriosa de la vida eterna. Amén. Las tres cosas se festejaban en el mismo momento, estaban muy ligadas unas a otras. Terminaba una y empezaba a la otra. Las tres enfocan el tema de la completa salvación. Por un lado, enfoca el castigo por el pecado. El pecado merece castigo. El día que comieres, morirás. La paga del pecado es muerte. O sea, por un lado está el castigo por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados. El castigo de nuestra, ahí lo puse entre paréntesis, de nuestra falta de paz, fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el Señor fue condenado a muerte por nuestros pecados. O sea, lo primero que enfoca es el castigo por causa del pecado. Por el otro lado, enfoca la salvación del poder del pecado. Cristo nos salvó del castigo por el pecado, pero también nos salvó del poder del pecado. Las dos cosas ocurrieron con la obra de Cristo. Somos libres del castigo por causa del pecado. El castigo es muerte, el castigo es infierno. Hay un juicio, hay un infierno para todo aquel que no se pone bajo la sangre de Cristo. Él nos salvó del castigo, pero también nos salvó del poder del pecado, para que no vivamos más bajo el pecado, sino en victoria juntamente con Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estas tres fiestas nos hablan de la redención por la obra de Cristo en la cruz. El Cordero de Dios murió en nuestro lugar para darnos salvación eterna. Cristo Jesús es nuestra Pascua. Amén. Nos habla, en segundo lugar, de la santificación por la obra de Cristo. La obra de Cristo tiene poder sobre el mismo pecado. El pan sin levadura es Cristo. Y todos, al habernos puesto bajo la sangre de Cristo, tenemos derecho para disfrutar del pan sin levadura. Amén. Come este pan, come Cristo, come Cristo. Él es nuestra santificación. Él ha vencido para que tengamos poder sobre el mismo pecado y para que seamos santos para la gloria de Dios y para que seamos transformados a su misma imagen. Cuanto más pan sin levadura comamos, más nos vamos a parecer a Cristo. Dime qué comes y te diré cómo eres. Comamos a Cristo. Amén. Y en tercer lugar, las primicias nos habla de la esperanza gloriosa de la venida del Señor, de la resurrección de los santos y de un cuerpo glorificado. La cuarta fiesta era Pentecostés. Esta estaba separada de las otras tres. Estaba separada por 50 días. En esa festividad Dios ordenó que se realizara el día siguiente del séptimo día de reposo. Era 50 días después de la Pascua. 7 semanas, pero era el día siguiente al día después del día
de reposo. Igual que en las fiestas de las primicias, el día siguiente al día de reposo. Además del nuevo grano que ofrecían a Jehová, porque eso es lo que tenían que traer, el nuevo grano, debían traer 2 panes, pero en forma muy concreta. Ahora dice, panes con levadura. Levítico 23, 17. Todas las fiestas están en Levítico 23. En el verso 17 dice, panes con levadura. Estos panes estaban compuestos de granos molidos, de trigo, de diferentes espigas, de diferentes lugares. Se molían y se formaba pan. ¿De dónde eres? ¿De qué espiga eres tú? Yo vengo de la espiga de los negros. ¿Y tú de qué espiga vienes? Molidos para formar un solo pan. Y esta era la fiesta de Pascua. De la misma manera, la Iglesia, de diferentes lugares, de diferentes espigas, pero formando un cuerpo homogéneo. Lo más interesante es que en la Biblia la levadura es figura del pecado. El único sin levadura es Cristo. Este es para señalar a la Iglesia, constituida por un cuerpo compacto de hombres y mujeres de todos los pueblos, razas, naciones, pero a la vez hombres y mujeres falibles, frágiles, necesitados, que continuamente están necesitando del pan sin levadura. Aleluya. Aleluya. Tú y yo somos frágiles. No somos fuertes en nosotros mismos. Somos necesitados del pan de vida que descendió del cielo. Amén. ¿Y no queréis comer este pan para que tengáis vida? El pan que descendió del cielo para darnos vida. El Señor dio comienzo a su iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo, precisamente en esa fiesta judía de Pentecostés. Cristo había anunciado que era necesario que Él subiera al Padre para que viniera el Espíritu Santo a morar en su iglesia, en cada uno de los hijos, en panes con levadura. Porque la carne no se convierte. La carne hay que ponerla bajo el señorío de Cristo. Y decirle a la carne, vos vas a obedecer al Señor. Y la carne nos dice amén. Pero nosotros decimos amén. Te vas a sujetar y vas a vivir bajo el gobierno de Jesucristo.
yo sé que a vos te gusta, pero no te voy a dar el gusto. Amén. A estos cuerpos frágiles, falibles, viene Cristo para darnos la victoria y transformarnos a la imagen de Jesús. Aleluya. Para eso viene el Señor. La salvación es un suceso y es un proceso. En un instante nos salva, eso es un suceso, pero nos sigue salvando para santificarnos y transformarnos a la imagen de Jesús. Cristo en nosotros, pan sin levadura, la esperanza de una vida de gloria. Amén. Solo con Cristo en nosotros viene la transformación a su imagen. Podemos comer pan sin levadura continuamente, todos los días de nuestra vida, pero mucho más si nos acercamos a Él. La palabra, la oración, la comunión, el estar juntos con otros, nos vamos acercando y vamos comiendo de este pan sin levadura. Y la última fiesta, la séptima, era la fiesta de los tabernáculos. Salteamos la fiesta de las trompetas y Yom Kippur. Lo dejamos de lado, pero vamos a la última de las fiestas, la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad recordaba las penurias del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Fueron liberados de Egipto, es cierto, pero pasaron tiempos muy difíciles. Y como en ese peregrinar, todo ese tiempo dependieron de la protección y de la provisión de Dios. En la fiesta de los tabernáculos, las familias salían de sus casas y hacían chozas, hacían casitas con ramas, así como nos gustaba jugar cuando éramos chicos, hacer una casita arriba del árbol, en el fondo de casa. Hoy se va y se compra una carpa, ¿no es cierto? Con aire acondicionado, con la garrafita y con tantas otras cosas, pero bueno, en otros tiempos no había nada de eso, pero bueno, se hacía con ramas y con cuantas cosas podíamos. Hacíamos la casita y nos gustaba ir a dormir allí. Y si éramos muy chiquitos, bueno, a cierta hora ya quiero ir con mi mamá, ¿no? Y ya dejábamos la choza, pero a todos nos gustaba eso. Bueno, en Israel había una fiesta, toda una semana, dejaban sus casas y hacían casas de ramas, en la terraza, en la calle, en la plaza, en cualquier lugar salían y vivían una semana con toda la familia en esos lugares, en casitas de rama. Lo importante era salir de la casa. Lo importante era salir de la casa. Vivir fuera de la seguridad de la casa. Vivir en tabernáculos. La fiesta se celebraba al final de la cosecha. Era la última de la fiesta. Era el final del calendario judío. La fiesta de la gran cosecha. Hermanos, Dios ha preparado todas las cosas a través de los siglos para la fiesta final, para la gran cosecha. Y si hay algo que falta de todas estas fiestas, es justamente la fiesta de los tabernáculos.
Pentecostés se cumplió y se sigue cumpliendo. Pascua se cumplió y se sigue cumpliendo. Y así todas las demás fiestas se cumplieron y se siguen cumpliendo. Pero la fiesta de los tabernáculos es la fiesta final, la del último tiempo, cuando se levanta la gran cosecha. Y después de levantar la gran cosecha, junto con eso viene el Señor. Él vuelve otra vez. Y la fiesta de los tabernáculos, hermanos, se acerca. La fiesta de los tabernáculos se acerca. No está lejana de nosotros la última gran fiesta. Fue glorioso Pentecostés 2000 años atrás, cuando descendió el Espíritu Santo y ahí estos 120 hablaban diferentes idiomas. Fue glorioso el movimiento de la Reforma con Lutero, que nos volvió a la justificación por la fe y a la palabra. Fue glorioso el movimiento de santificación con Wesley y el trabajo en los pequeños grupos por las casas y la ayuda mutua. Fue glorioso el movimiento pentecostal, principio del siglo pasado, el derramamiento del Espíritu y cómo se extendió el reino de Dios por todas las naciones. Fue glorioso el movimiento de lluvias tardías que vino después del movimiento pentecostal. Fue glorioso el movimiento de renovación del 60, que nos volvió a la adoración, al discipulado y a la totalidad de la palabra. Fue muy glorioso, pero falta esta fiesta, y esta es la fiesta que viene, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta final. Y si no hemos estado en alguna de aquellas fiestas o de alguno de estos rebotes de aquel tiempo, hermano, la fiesta que viene es más gloriosa que todas las otras. Aleluya. Es la fiesta de la gran cosecha y luego de la gran cosecha, la venida del Señor. Dice en Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La fiesta de los tabernáculos es la cosecha final y luego la venida del Señor. Este pasaje nos habla cómo está asociada la lluvia tardía. La lluvia final está asociada con la venida del Señor. El labrador, que es el Señor, está esperando con paciencia esa lluvia tardía para la cosecha final. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, dijo que parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se las comieron. Viene el enemigo y arrebata y come esa semilla. Otra parte cayó entre pedregales, cuando sale el sol de la aflicción, de la persecución, y se seca porque no tiene profundidad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, pero los afanes de este siglo, el engaño, ahogan y se mueren. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dice que esta da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando Jesús terminó de explicar esta parábola, dijo: la cosecha es el fin del siglo. La cosecha es el fin del siglo. La cosecha final, esa gran cosecha, está asociada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Amén. El Espíritu y la Iglesia dicen
ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. El Señor vuelve otra vez. Él vuelve otra vez. Nuestra esperanza gloriosa. Estamos en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Dios nos ha reservado para ver esta gran fiesta. Dios nos ha guardado y nos ha reservado para ver esta fiesta final. Ya vino la lluvia temprana y la lluvia temprana fue gloriosa. La lluvia temprana fue gloriosa, pero viene la lluvia tardía, que será aún más gloriosa todavía. Amén. Algunos quisieran haber vivido en cierto momento, en cierta época, y quisieran algún rebote de eso que pasó. Pero, hermanos, viene la gran fiesta de la cosecha final. Bendito sea el Señor. Lluvia en la Biblia siempre está asociada a bendición. Lluvia está asociada siempre a bendición. Dios derrama y va a derramar y derramará su bendición como lluvia. La tierra se inundará de la bendición de Dios. Por millares se convertirán y vendrán a los pies del Señor. Amén. Hay esperanza para tantas oraciones que han sido hechas delante del Señor, porque como las aguas cubren el mar, toda la tierra se ha de llenar del conocimiento de la gloria del Señor. Amén. La casa es una estructura segura y Dios nos llama a vivir en tabernáculos. Para la lluvia tardía hace falta vivir en tabernáculos, en chozas. Hace falta entrar en las chozas de la inseguridad, a vivir bajo ramas de palmeras, donde nos vamos a mojar. En la casa de la seguridad no nos mojamos. Y estamos llamados a la fiesta de los tabernáculos para mojarnos con la lluvia de Dios. En la casa segura no llega la bendición de la lluvia tardía. Hay que salir y mojarse. Hay que correr riesgos. Para poder contemplar este río de Dios que va a traer una gran inundación. Estamos llamados a vivir en moradas temporales, flexibles, desmontables, dóciles al soplo de Dios, al mover de su Espíritu, a la guía del Espíritu Santo. Estamos entrando en tiempo de fiesta, cuando volverán los redimidos del Señor.